Aquí estamos nuevamente. Quisiera que me ayuden diciéndome que si ya me escuchan, ya me ven, ya todo está bien. Hemos reiniciado todo, el equipo, el módem, el celular, todo, hasta me cambié de lugar. Pero hay que perseverar en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una prueba de que en la perseverancia se alcanzan todas las promesas. ¿Cuánto dicen amén? Cuéntenme si ya me escuchan bien, si todo está bien. Gloria a Dios por todos los perseverantes de esta conexión. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que aquí estamos, Señor. Ah, sí se escucha, dice Maffer. Sí, ok, muy bien. Me alegro mucho que todos me puedan escuchar ya. Y mira, esta es una lección, o sea, la perseverancia es la que marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reírse nomás. Entonces vamos a invitar de nuevo al profeta. En el nombre de Jesús. Ok, le acabo de enviar la invitación a él. Por favor, por fin. Hola, Gloria a Dios. aquí estamos otra vez. Profeta Santiago, gloria a ¿Cómo Dios. Mi estás, pastora? esposo Luis pues me dice que empecemos desde la primera pregunta porque estaba buenísimo y pues todo se fue como abajo esa conexión y me parece bien que empecemos desde el inicio mejor. Gracias. Yo creo que también esto es como que parte, ¿no? La perseverancia en las finanzas. También vamos a topar ya mismo ese tema, creo yo. Dios quiere que hablemos sobre eso, creo. No estaba dentro de las preguntas, pero creo que tenemos que hablar sobre la perseverancia para el éxito. Aplica. Aplica muy bien. Profeta Santiago, bienvenido a este podcast de Hombres de Poder. Vamos a topar el tema de hombres y las finanzas. El profeta Santiago Castellanos, pues es hijo espiritual del profeta Tomer Ayomi y a nivel de Latinoamérica, él lleva el ministerio de Tomer Ayomi. Está haciendo Latinoamérica muy bendecido con el ministerio del profeta Tomer Ayomi y con su hijo espiritual que es usted. Entonces es una honra para nosotros tenerlo aquí a usted. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Desde Ecuador le damos la bienvenida y bueno, felices porque a pesar de que se cayó la conexión, pues ya estamos aquí. Amén, profeta. Le preguntaba, ¿no? ¿Qué mentiras los cristianos o las personas tenemos que vencer en el área financiera? Sí, gran pregunta. Me acuerdo que hablaba de Proverbios 23:7, que dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Y yo creo que muchas veces la doctrina que uno aprende es lo que determina muchas veces nuestra relación con el dinero como cristianos. Y creo que un gran extremo que ha sido muy perjudicial para los cristianos, para los hombres, ha sido el pensar que Dios no le gusta las riquezas o Dios quiere que la persona pobre significa que sea más espiritual. ¿Cierto? Y el otro extremo que ha sido como el evangelio de prosperidad es como lo único que importa es las finanzas, Dios tiene que bendecirte. Y tengo amigos, por ejemplo, que iban a iglesias donde les decían, si no eres capaz de llevar a tu esposa de viaje o comprarte el siguiente carro, entonces significa que no estás teniendo suficiente fe o no has entendido el evangelio o no estás diezmando juicioso. Y se pone como las finanzas como un medidor de la espiritualidad y no realmente el lugar que debe tener. Así que creo que las mentiras es como cuál es tu prioridad y qué lugar tienen las finanzas en tu relación con Dios. Amén, amén. Wow. ¿Cómo ha sido su experiencia en el tema del dinero, de las finanzas, el antes y el después de conocer todo este tipo de revelaciones acerca de qué es lo que Dios opina
acerca de las finanzas en el hombre? ¿Cómo fue su antes y su después? Bueno, creo que tuve el privilegio de crecer en una casa cristiana donde mis papás eran empresarios, pero llenos del Espíritu Santo. Así que primeramente entendí que no solo estamos llamados al ministerio, hay gente que cree que si no sirve a Dios como adorador o como ujier o como pastor, nunca ya lo pudo servir, cuando realmente entendemos que hay gente que tiene el don para los negocios o el poder para hacer riquezas, sí, o la capacidad y la habilidad para producir dinero en una empresa, y puede ser de bendición para el reino eso. Y aprendí de mis papás que el diezmo y la ofrenda no son negociables, que Dios es fiel con eso, que Dios bendice y multiplica el diezmo y la ofrenda muy fuerte. Y ellos, cuando dejaron de hacerlo a raíz de experiencias malas con la iglesia, fueron muy perjudicados en sus propias finanzas por eso. Así que creo que el consagrarle a Dios, hoy estábamos hablando de un versículo de David, cuando él está preparando el dinero para el templo de Salomón y dice: Señor, de todo lo que ha venido de ti y que es tuyo, nosotros te devolvemos voluntariamente y con un corazón agradecido. Entonces, para mí, mi experiencia del antes y el después es la revelación del diezmo y la ofrenda, la fidelidad de Dios, que las promesas de Dios son reales, pero que aún así el dinero, el tener o no tener, no va a cambiar mi relación con Dios para nada. O sea que usted desde muy pequeño pues ya tenía esta cultura del dar y definitivamente pudo usted ver también como que qué es el dar en el área financiera, en el área de los negocios y cuando no dieron como familia, ¿no? También cómo también afectó las finanzas en el negocio, ¿no? Increíble. Así es, así es. Las finanzas las estaban consagradas a Dios, y en el momento en que eso se dejó de hacer, el enemigo vino como el devorador a tratar de acabar con todo. Así que fue muy claro para nosotros la mano de Dios cuando está y cuando no está sobre las finanzas. La 100%. importancia de eso, ¿no? Es importante que los padres enseñen acerca del dar a los niños, o sea, porque veo que a eso marcó la diferencia. Creo que muchos cristianos que se hacen, bueno, ya se hacen salvos ya por la gracia de Jesús, se entregan a Dios, pero tienen mucha mentalidad de no dar, ¿no? No conoces nada de esto, ¿no? Usted tuvo la bendición profeta de que sus papás le inculcaron esto desde muy pequeño, ¿no? ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes o a los papás que tienen hijos niños jóvenes en cuanto al dar? ¿Es importante aquello? Sí, creo que lo más importante es que lo que tú enseñes, probablemente los niños van a retener un poco de eso, un porcentaje, pero realmente la impartición va a ser al 100%. Así que lo que tú vives es realmente lo que ellos van a hacer, el ejemplo que tú des. Así que si quieres que tengas hijos bendecidos, que tengan la revelación del dar y del diezmar, tienen que verte hacerlo, tienen que escucharte el por qué lo haces, y entrar como en una mentalidad de abundancia donde Dios sacia el alma generosa, Dios bendice, y Dios hace esas cosas. Y entonces creo que el enseñar tiene que ver por guiar, por ejemplo, con ejemplo 100%. Amén, amén. ¿Qué significa para usted prosperar desde la perspectiva de Dios? Gran pregunta. Creo que el apóstol Pablo dice: deseo que prosperes en todo como prospera tu alma. Así que creo que prosperar es una palabra que engloba cada área de nuestra vida. Creo que el dinero es parte importante, no es lo más importante. Si Dios dijo, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas les serán añadidas, entonces para Dios no era lo primero. Sí es importante, porque no dijo buscad solamente el reino de Dios, dijo buscad primeramente, así que uno también busca otras cosas, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces creo que lo más importante es poder tener una relación saludable con las finanzas y poder saber eh, qué piensa Dios de las finanzas, y también crecer mucho en sabiduría cuando se trata de administrar dinero y de producir también dinero para la familia. Amén. ¿Es malo hablar de prosperidad? Entonces no, ¿no? No, creo que hay que tener un corazón puro, y la gente siempre va a reconocer cuando un pastor no tiene el corazón puro para eso. Ujú. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué errores comunes ve usted en los hombres hoy cuando se trata de manejar el dinero? Porque creo que eso es muy importante, ¿no? Dios es un Dios que prospera, que bendice en todas las áreas. Pero si no topamos los errores que los hombres pueden cometer
en el ámbito de las finanzas, también ahí Dios te da y no lo sabes administrar, ¿no? ¿Qué opina usted, profeta? Creo que la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, así que creo que muchas veces un error de los hombres es no aprender más, no buscar más, no, porque nadie se las sabe todas, pero realmente los que desean crecer más, tienen que saber, tienen que leer libros, tienen que aprender de alguien, tienen que buscar videos en YouTube, tienen que preguntar, tienen que ir a algún tipo de seminario, de clase de finanzas para aprender a manejar su propio dinero. Y también yo creo que no se hace lo suficiente es enseñarle a los hombres que puedan también crecer en sus habilidades personales para ser más útiles. Yo creo que a veces nos quejamos un poco del mercado como cristianos y decimos, no, es que los impíos son los únicos que tienen dinero. Y a veces uno piensa en los que hacen el dinero fácil y la gente que lo hace con trampas y la gente que es criminal y todo este tema. Pero realmente yo creo que hay mucha gente que es diligente, que es hábil en su trabajo y produce mucho dinero. Y yo creo que los hombres cristianos debemos enseñarles a invertir en sí mismos. ¿Cuál es la habilidad que tú tienes que te hace útil en una empresa o en un mercado o en el trabajo que realmente va a hacer que seas remunerado por esas habilidades? Entonces, yo creo que es aprender a ser mucho más diligentes y buscar una habilidad que te haga diferente para poder crecer en tus finanzas también y poder proveer a otros, a tu familia, por supuesto. Amén. Este, usted habla de algo muy importante, ¿no? O sea, Dios quiere prosperarte, pero también tú tienes que tener la responsabilidad de capacitarte, de estar conectado, por ejemplo, en un día como hoy, hablando acerca de las finanzas o en lo natural también aprendiendo acerca de cómo administrar, ¿no? Es tan importante eso, pero me gustó esto que dijiste acerca de buscar tus habilidades. O sea, ¿para qué soy bueno? O sea, mi capacidad y en ello invertirme, ¿no? Claro, sí, creo que Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos, y creo que Dios es un Dios muy interesado en la gente que produce fruto. Vemos la parábola siempre del reino cuando él dice y le dio a uno 5 talentos, al otro 2, al otro 1 y vino después a pedirles cuentas, a pedir multiplicación. Así que Dios, él te ha entregado a ti un talento, a un hombre un talento, un don y tienes que desarrollarlo, tienes que sacarle el máximo provecho para que cuando él venga a inspeccionar tu fruto, tú puedas decir si yo multipliqué lo que me diste la habilidad con los números. Entonces, me preparé en eso, me diste la habilidad para comunicar, me preparé en eso, me diste la habilidad para cantar, para jugar fútbol, para lo que sea, para ser bueno en Excel o cualquier habilidad que tengas para pintar, para cortar madera, lo que sea, tienes que convertirte en una persona que aprende y mejora tu habilidad porque el mercado y la sociedad va a recompensar esas habilidades y muchas veces cuando somos hombres cristianos, no tenemos una relación saludable con el dinero y creemos, algunos muy cristianos creen que orar y ayunar va a ayudar, que a veces ayuda, pero ayuda mucho más diezmar y dar, ¿sí? En cuanto a finanzas, pero muchas veces nos quedamos cortos porque realmente el mercado siempre va a recompensar la persona que es útil y el hombre tiene que volverse útil en la sociedad. ¿Cómo estás tú contribuyendo para que otras personas digan, wow, lo que tú estás haciendo merece que yo te entregue mi dinero, merece que yo compre tu producto, merece que yo compre tu servicio, ¿sí? Entonces, a veces no suena tan bíblico, pero realmente es sabiduría el decir qué le estoy ofreciendo yo a la sociedad que va a hacer que yo me vuelva una persona importante en mi trabajo o que yo abra una empresa y la gente quiera comprar mi producto. Hay gente que cree que solo por yo ponerle el nombre a mi ferretería o a mi tienda de helados, Gire o cosas así, eso va a hacer que la empresa explote. Y no, realmente sí es bueno poner a Dios de socio, pero también tienes que cubrir una necesidad del mercado, tienes que suplir algo que la gente está pidiendo y que quiere comprar y quiere hacer. Y Dios va a bendecir al diligente, Dios va a bendecir el que haga bien las cosas. Así que creo que es las dos cosas y eso aprendí yo con mis papás. Ellos oraban mucho, ayunaban mucho, Dios les daba estrategias, Dios bendecía y hacía milagros, pero todo el tiempo estaban aprendiendo, estaban mejorando los sistemas, estaban contratando personas correctas, estaban buscando cómo mejorar la empresa y una cosa no lucha con la otra. Nuestra excelencia es la mejor forma de evangelismo en el mundo, que los cristianos aún tenemos un espíritu superior. Daniel y José eran mejores que los otros en el mercado y por eso fue que los pusieron ahí, no porque ayunaban mucho, Mm, que también, amén. que también es bueno. Claro, ayunar es bueno. Así es. Eh,
¿qué le dirías a jóvenes que pues no dicen, no sé qué habilidad, no sé qué capacidad tengo, no sé, quisiera um, eh, invertir o quisiera poner un emprendimiento, una empresa, algo, pero no sé por dónde? O sea, ¿cómo actúa lo profético? Aprovechando su manto profético, pues, ¿no? Gran pregunta, gran pregunta. Yo enseño dos cosas. Uno, escuchar la voz de Dios. Es muy importante, Dios te dice y te sorprende. Tengo un testimonio de mi hermano, una vez que él estaba buscando trabajo, estaba un momento ya desesperado y se metió al baño y dijo, Señor, háblame por favor, ¿dónde me meto? Y escuchó la palabra logística. Y fue y aplicó a la industria de logística, era que llevan cemento, los camiones y todo ese tema y se hace la logística del transporte y él aplicó ahí y en 3 días le dieron el trabajo porque necesitaban una persona inmediatamente, le pagaban en dólares, fue una gran oportunidad, eso así funciona, digamos, lo profético. Pero yo diría también en la Biblia hay un principio y es que la mejor forma de tú empezar una empresa, y esto me encantaría que si se aprenden algo, se aprendan esto para los hombres, es empieza a trabajar en el campo de alguien más en esa industria. Es decir, si yo quiero abrir mi propia empresa de zapatos, ¿por qué no buscas un trabajo en esa industria, trabajando para alguien más donde aprendas realmente cómo funciona el negocio, te empiezas a desarrollar tus habilidades, te sabes todo lo de los zapatos, sabes de dónde vienen los proveedores, a cuánto se venden, conoces clientes, todo esto, y eres fiel en el campo de otra persona y entonces la Biblia dice cuando eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre más. Así que Dios en algún momento puede promoverte y subir y entrar a tu propio campo, ¿sí? Eso es, digamos, uno de los principios bíblicos que siempre funcionan, es trabajar en el campo de alguien más y Dios te entrega ya tu propio campo. Así que esa es una forma que yo recomendaría para evitar muchas veces el fracaso, ese primer fracaso de montar una empresa, poner todos tus ahorros y que las cosas no salgan. Y lo otro que yo diría, primero consigue clientes antes de invertir en un local o antes de invertir en maquinaria, primero consigue clientes. Estoy tratando de ser muy práctico, muy sabio y de todas formas, si alguien me conoce sabe que la Biblia me sale por los poros, pero estoy tratando de ser muy práctico para los hombres. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Eh, ¿Cómo se rompe esa mentalidad de pobreza? O sea, porque, por ejemplo, me da tanto gusto, en el caso tuyo, me recuerda como que mis hijos no van a pasar por lo que yo, ¿no? Porque ellos ya están siendo inculcados, como tú decías, en esta cultura del reino, en esta cultura del dar. Ellos ven eso en la familia, el del dar, y ven la bendición y ya crecen en una atmósfera de milagros financieros. Entonces eso ya les va formando su mentalidad, ¿no? Como a ti, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con los que no son favorecidos como tu caso o como mis hijos? Y es más duro, ¿no? ¿Qué opinas tú? Que, bueno, ok, también tienes discípulos a cargo, gente que mentorear. Entonces, ¿cómo se rompe como un consejo para aquellos hombres? Porque estamos hablando de hombres, también les sirve obviamente a las mujeres esto, pero ¿cómo se rompe esa mentalidad de pobreza cuando ya de cristiano, pues ya te hiciste una mentalidad así? Gran pregunta. Yo creo que Yo creo que en el tema de finanzas yo creo mucho más en la acción que solamente en el orar, ¿sí? Entonces, y lo que yo he visto en mi vida es muchas veces a mí me rompió mucho más mi mentalidad dar $10 cuando me dolían a orar 2 horas, ¿sí? O dar $100 cuando era todo lo que tenía. Realmente era en obediencia a Dios, era como decir, Señor, ok, tu palabra dice, digamos, tú vas a bendecir, más bienaventurado dar que recibir. Sí, el que le da al pobre le presta a Dios. Si doy los diezmos al alfolí, Dios abre las ventanas y me bendice. O sea, todas las palabras que están, digamos, en la Biblia, que Dios habla de finanzas muchísimo en las Escrituras. Y habla, digamos, de Abraham, que era muy rico, y de Isaac, que era muy rico, y Jacob, que era más rico que los otros dos, y Salomón, que fue el hombre más rico de la historia, y todas estas cosas, que Dios le plació darle riquezas. Eh, yo creo que es tener que vivirlo en carne propia. O sea, un día, y me gustó una enseñanza que yo daba el otro día que decía, si tú le estás creyendo a Dios por algo y todavía no te alcanza,
de pronto todavía es una semilla que Dios quiere para que Dios la multiplique en sus manos. Así que el niño que tenía 5 panes y 2 peces no le alcanzaba para alimentar a todo el mundo, pero en las manos de Jesús se multiplicó. Entonces es realmente acercarte a Jesús y tener un momento de fe y de riesgo de decir, Señor, a ofrendar, voy a dar, voy a creer por mucho más de donde estoy. Eso es en el tema del dar y en el tema de la habilidad personal. Yo creo que enseñarle a los hijos o intentar lo más posible de que la persona desarrolle una habilidad que va a ser útil, vuelvo y repito, para el mercado, entonces ya sea un programador de software, ya sea una persona que hace marketing, ya sea una persona que hace cualquier cosa en el mercado, una persona que es un científico, un doctor, un médico, un futbolista, no sé, lo que sea, es que los papás puedan apoyar una habilidad que si tú dijeras, mira, yo hoy desaparezco y mi niño queda solo en Guayaquil o en Quito, va a tener una habilidad que el mercado no le va a decir, es que es porque eres hija hijo de la pastora, hija de la pastora o tal, sino que dice, no, esta persona es valiosa o es útil. Sí, tengo un amigo que tiene 17 años en este momento y la mamá, entre comillas, lo obligó a practicar piano todos los días 1 hora por muchos años siendo niño y ahora él tiene una habilidad que la persona es valiosa y útil para cualquier persona que necesite un pianista porque es muy bueno, es muy bueno. Es como si llevara 20 años tocando Wow, piano y tiene 17. Entonces, obviamente, él tiene una habilidad nata, pero también la mamá le sacó esa habilidad tanto que ella dice, él no va a tener que pasar las dificultades que nosotros pasamos con familia porque él ya desde los 17 tiene una habilidad que es valiosa para la gente, no es caridad que nadie lo llame a tocar, sino que es muy bueno. Entonces, el poder desarrollar habilidades que sean útiles en el mercado creo que es la clave para crecer. Y los hombres nunca es tarde, digamos, el que creó Walmart lo creó a los 44 años, fue su primera tienda. Así que nunca es tarde para decir, Señor, hoy voy a lanzar la red otra vez e intentarlo. Jesús empezó su ministerio a los 30. Entonces, creo que si alguien quiere cambiar el destino de sus finanzas, si alguien quiere cambiar o empezar su empresa o un sueño que tiene o cambiar la industria o el trabajo donde está, creo que Dios quiere libertad más que prosperidad financiera. Dios quiere que tengamos libertad. Le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que venga y me adore. Entonces, la esclavitud en Egipto era que ellos no tenían dinero y eso les forzaba a perder todo su tiempo trabajando. Entonces realmente la libertad financiera primeramente significa libertad de tiempo para poder orar, para poder adorar, para poder descansar y buscar a Dios con una mente tranquila. Y para alcanzar eso, repito, tienes que entrar en una dimensión con Dios de diezmar, de ofrendar, pero también de crecer en tu habilidad personal. wow. Entonces, para romper la mentalidad de pobreza, tú me estás diciendo es acción, es Acción. es el hacerlo, ¿no? Es el hacerlo específicamente y eso va rompiendo tu mentalidad, ¿no? No es como que, ay, quiero que venga Dios y cambie mi mente y ya de ahí hago. No, haz y que eso va a ir Sí. cambiando, ¿no? Y practicar la generosidad, practicar la generosidad. Creo que eso para mí ha sido clave para mí el decir, hey, yo tengo, no sé, $10, pues voy a con esto comprar algo para 2 personas, o sea, para mí, para alguien más. O si tengo 100, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? Y ser generoso con la obra de Dios y con las personas a mi alrededor. Y eso empieza a desarrollar en tu mente la capacidad de decir, ok, el dinero no me pertenece a mí, le pertenece a Dios y Dios quiere que yo le dé a esta persona, Dios quiere que yo le dé a la iglesia, Dios quiere que yo siembre con esto y realmente desarrollas como una mentalidad donde se te despega el dinero de las manos, el miedo a perder, el miedo a tener escasez. Eso también Amén. tiene que ver con conocer a tu Dios más. La Biblia dice, y entonces los que conocen a su Dios serán fuertes y harán grandes cosas, dice en Daniel 12. Entonces, creo que también conocer a Dios te hace confiar más en Él y tienes mucha más libertad en decir, Señor, esto es tuyo. Si yo hoy siembro esta cantidad de dólares o de pesos colombianos en mi iglesia o en otra persona o en el estudio de otra persona de mi familia o lo que sea, yo sé que tú lo vas a recompensar y es como no tener ese miedo porque sabes que tienes un papá que es el que te va a respaldar en todo momento, que es Dios. Amén. Profeta Santiago, algo importante, ¿no? En este sistema financiero del mundo, aquí en Ecuador, Latinoamérica, Colombia también,
conversábamos con mi esposo que ahora se trabaja, el sistema del mundo quiere que el hombre, la mujer trabajen hasta los domingos, o sea, y que trabajen más allá de 8 horas, que es como que lo que era siempre, ¿no? Como de lunes a viernes, 8 horas, ok, y te pagaban horas extras si es que trabajabas los sábados. Ahora el sistema de este mundo es como lo que decías, como Egipto, para que las personas no puedan ir a la casa del Señor a adorar, porque no, la gente tiene que trabajar, la gente está esclava del trabajo. O sea, hay un tipo de esclavitud que es la misma que en esa época que nos estás contando, ¿no? Es lo mismo, entonces es válido querer prosperar para poder tener esa libertad de ir a la casa de Dios, de irlo a adorar, de servirle a Él, de poder también tener esa, exacto, esa libertad como tú decías, ¿no? Sí, y yo creo que vuelvo y quiero repetir un concepto que dije y nuevamente no digo que sea, no está escrito en la Biblia, pero creo que es algo que he aprendido en sabiduría con Dios y algo que yo viví, y es que no tuve, a pesar de que mis papás fueron muy bendecidos en un tiempo cuando yo era más niño, cuando ya entré al mundo laboral, por decirlo así, después de graduarme de la universidad, ya no tuve los privilegios que de pronto pude tener de pronto con si ellos hubieran estado en una empresa o si yo hubiera recibido el trabajo de ellos. Y yo tuve que aprender como una persona, digamos, más normal, por decirlo así, en cuanto a que yo tenía que entregar mi tiempo para que me entregaran una remuneración. Si eso es la forma más normal de trabajo donde la persona entrega o sea, la persona es el producto, digamos, para la empresa. Si yo trabajo 8 horas, como tú dices, y después a mí me dan un salario. Y la verdad es que hay que aprender, hay que empezar así, hay que ser diligente. Dios siempre va a bendecir, digamos, Dios va a promover la persona que es fiel, pero yo creo que la persona tiene que buscar el salto de cómo paso de esto a o un trabajo que me acerque al propósito de Dios, a lo que Dios me llamó a hacer en la vida, y dos, a que yo dé el salto de en vez de cambiar mi tiempo por dinero, por remuneración, pueda cambiar mi habilidad o mi habilidad mental o mi habilidad física o lo que yo tenga así para cambiarlo por. Entonces hay mucha gente que dice, ah, pero es que esta persona solo trabaja, no sé, un día a la semana y gana más que los demás. Es porque en algún momento dio el salto donde ya su habilidad, ya sea su habilidad para manejar personas, si es un jefe, su habilidad para no sé, poner contenido y solo lo pone una vez y miles de personas lo ven, sí, o una persona que escribió un gran libro, bestseller, y ya no tuvo que trabajar más, sí, porque cambió su tiempo, en vez de tiempo, lo que realmente está entregando es una habilidad valiosa y la gente se lo compra. Entonces, buscar cómo crezco yo en ese tipo de habilidad al punto donde ya pueda dar el salto y mi tiempo se lo dé a Dios y ya pueda servir a Dios con todo el corazón. No necesariamente ser emprendedor, incluso en las empresas hay un momento donde a ti por ser manager o por ser supervisor o por llegar a un nivel ejecutivo, ya digamos, no te pagan por el tiempo que trabajas, te pagan por las decisiones que tomas o por la sabiduría que tienes, sí, o por tu capacidad de manejar personas, que realmente es como crezco en todas estas habilidades para llegar al punto donde pueda dar el salto y no dar solo mi tiempo, porque Dios quiere mi tiempo. Y el mayor enemigo de Dios por mi tiempo es Mamón, es el Dios de las riquezas, ni siquiera el diablo. Por eso Ujú. Dios dice, no puedes servir a dos señores, a Dios o a Mamón, que es el Dios de las riquezas, ni siquiera menciona el diablo ahí, porque el primer enemigo de Dios en el tema del servicio es la riqueza, es el dinero. Tú le dices a la gente, hey, ven a la iglesia, estoy trabajando. Sirve el lunes, estoy trabajando. Vámonos a ayunar 3 días, estoy trabajando. Entonces, el mayor enemigo del servicio a Dios y del tiempo a Dios es el dinero, la remuneración necesaria para el dinero que todos necesitan en algún Tú momento. dijiste, profeta, que Dios quiere nuestro tiempo. Sí. 100%. Y es lo que más en este sistema, pues, no hay tiempo. Correcto. Wow. Eh, ¿cómo aprendiste? Porque entiendo que como nos cuentas en tu historia, ¿no? Claro, ya dejaste como el tener la dependencia de tus papás y tú tuviste que empezar con lo tuyo, ¿no? Como que, ¿cómo empezaste bueno, ok, ya como un adulto responsable, trabajando, ¿cómo fue o cómo aprendiste el confiar en Dios como un proveedor real que pues para tener tiempo y que sea tu proveedor y que le puedas servir a Dios como lo haces, porque te dedicas mucho a la obra, ¿no?
Sí, yo creo que es lo que yo te digo. Yo creo que he visto los principios bíblicos activos en mi vida. Entonces lo que yo hice es que entendí que en la temporada donde yo tenía que trabajar y tenía que entregarlo todo y tenía que dar mi tiempo por la remuneración del dinero, lo que yo hice fue dar el 200%. Entonces no trabajaba 8 horas, trabajaba 13, trabajaba 14 horas, hacía lo máximo que podía, me hacía útil para mi jefe, para mi empresa, para los clientes, para lo que tuviera. Yo me acuerdo que estaba en ventas y a las 10 de la noche respondía mensajes de clientes y hacía extra y ayudaba más. Y Dios vio la fidelidad y multiplicó y entregó. Y yo creo que hubo un momento donde Dios dijo, ok, para premiarte ahora te voy a dar un salto y me sacó de ahí y me puso en otro lugar de mejor remuneración, menos tiempo. Empecé a servir en ministerio de medio tiempo hasta que ya Dios ve tu fidelidad también en esa temporada. No te quejas, sino que aprendes a manejar más cosas, aprendes a manejar tu tiempo y saltas después allá a poder, digamos, yo ahora tengo el gran privilegio de servir a Dios de tiempo completo y tengo, digamos, unas inversiones y puedo ayudar a diferentes personas y no vivo del ministerio, pero digamos, hay todo un proceso detrás y la gente no ve, digamos, los años y años de sacrificar y trabajar 14 15 horas diarias y disfrutarlo además, porque yo disfruto también el trabajo, creo que el trabajo honra sobre todo el hombre, yo creo que estuvo diseñado para trabajar. El hombre incluso antes de conocer a la mujer, Dios primero le dio el mandato de trabajar la tierra, de cultivar el jardín, así que creo que el hombre es bendecido en trabajar también y creo que estamos diseñados para eso. Eh, Incluso un poco más que la mujer, pero eso es otra prédica. Y la mujer también, Dios las bendice cuando son diligentes. Y si el hombre no lo hace, pues Dios va a bendecir a la mujer también. Amén, amén, querido profeta. ¿Qué le ha hablado Dios acerca de esta temporada en el área financiera? Y quisiera que nos pueda también, a más de compartir aquello, pueda orar por los hombres que están conectados o que van a ver esta transmisión. Eh, Nosotros estamos haciendo una conferencia que se denomina Hombres de Poder y va a ser el próximo sábado 7 de junio. Todos están cordialmente invitados. Si estás cerca de Guayaquil, en otras provincias, te invitamos a que puedas escribirnos por interno para adquirir tu entrada. Entonces, sí quisiéramos, ¿no? Que nos cuente qué te ha dicho Dios, eh, o al profeta Tome Arayomi, ¿no? Acerca de esta área financiera en este tiempo, que pueda animar a los hombres a creer que Dios puede, conectándolo con el poder de hacer riquezas, ¿no? Dios da ese poder de hacer riquezas y justamente nuestra conferencia se llama Hombres de Poder. ¿Qué te dice a ti en el Espíritu del Señor acerca de Eh, esto? Creo que he tenido esa conversación con el profeta Tommy y creo que él soltó un par de profecías de pronto en Seth Roth en el canal de él y un par de cosas que ha dicho muy importantes que, digamos, Dios habló muy claro acerca de 2030. El profeta Tommy, digamos, el Dios le empezó a hablar de 2020 como un nuevo normal y algo que iba a atacar la salud y él empezó a decirlo. Él cerró su iglesia en 2019 porque Dios le dijo que cerrara la iglesia física y se metiera todo en línea, online, por algo que venía y él no sabía muy bien qué venía, pero así lo hizo. Y creo que todos vimos, digamos, lo que pasó en 2020 en la pandemia y todas estas cosas. Y ahora Dios le habló de 2030 como algo muy similar a 2020, pero en vez de algo, un ataque a la salud, sería un ataque a las finanzas en 2030. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad como hombres, como hijos e hijas de Dios, de posicionarnos. Financieramente. No significa que nos desesperemos, que si hoy estamos hasta ahora creciendo o desarrollando un trabajo, te desesperes, pero sí que seas diligente y empieces a ahorrar, ¿cierto? A tratar de preguntarle a Dios, de tomar riesgos en ciertas cosas, medidas en tu negocio, si tienes un emprendimiento, si Dios te ha hablado o tienes la carga de, hey, yo soy bueno, no sé, cocinando y de pronto entonces voy a empezar a vender unos sándwiches a mis amigos o cosas, digamos, donde tú eres proactivo en decirle a Dios, Dios, tú puedes bendecir esto. Si tú no le pones algo, tú no le pones los panes y los peces en las manos de Jesús, ¿qué puede multiplicar Él? ¿Sí? Entonces muchas veces tú tienes que hacer algo, ya sea un trabajo, y muchas veces en el trabajo Dios puede bendecir eso. Obviamente en el emprendedor hay más riesgo, pero también hay más potencial de bendición también.
si vas por ese camino. Pero yo creo que lo más importante es que cuando lleguemos a 2030, Dios está dando gracia en estos próximos 5 años para que sus hijos e hijas crezcan en finanzas, para que lleguen posicionados a 2030 donde no dependamos del gobierno, donde no dependas de Egipto, que te diga, bueno, te doy un salario básico, te doy un subsidio, pero tienes que transicionar o tienes que ponerte otra vacuna o tienes que decir que no eres cristiano o quién sabe lo que pueda venir más adelante en el futuro donde donde tus finanzas, vuelvo y repito, va a ser lo que más te amarra. Mucha gente en Estados Unidos en 2020 le decían, ok, no me quiero vacunar porque creo que no es lo correcto y por sus finanzas tenían que hacerlo. Mucha gente decía, no, yo quiero seguir en la iglesia o las iglesias decían, queremos seguir abiertos, pero recibían algún tipo de ayuda del gobierno. Entonces, las finanzas siempre van a ser la mayor forma de esclavitud según Egipto. Y cuando tú logras la libertad, vas a tener la libertad de decir, no, yo voy a adorar al Señor, yo voy a seguir, yo no voy a doblar mi rodilla. Y Dios va a cuidar de mí porque me posicione de esta forma. Entonces yo creo que las personas que tengan el don de hacer riquezas, el poder de hacer riquezas, pues que se posicionen para hacer salvación para muchos otros, como fue José para todo su pueblo. Pero yo creo que todos nosotros tenemos esa responsabilidad de crecer en esto en los próximos 5 años, 100%. Creo que es así. Y si quieres que oremos, entonces lo hacemos. También Amén. para bendecir los hombres y las personas que están escuchando esto. Padre, te damos gracias, Señor, por confirmar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias por despertar el espíritu, Señor, como hiciste en la Biblia varias veces, Señor, para entender los tiempos, como profetas y sacar, Señor, para entender lo que tú estás hablando, Señor. No es un evangelio, es el entendimiento que tu reino debe avanzar y que más que nunca el dinero está determinando las agendas mundiales, Señor. Te pedimos, despierta, Señor, el espíritu de los cristianos para que se vuelvan empresarios y los empresarios para que se vuelvan cristianos, Señor. No solamente personas religiosas, sino personas de reino, personas entendidas, Señor, no personas que solamente confiesan tu nombre, sino personas que establecen y confirman tu pacto en la tierra, Señor. Hay cosas que el Evangelio debe avanzar, la palabra debe ser predicada, las personas deben ser transformadas y todo esto, los avivamientos requieren, Señor, finanzas y dinero. Señor, necesitamos entender cómo tú manejas aún finanzas de forma transparente, sin corrupción, cómo se transforman naciones a través de esto. Señor, te damos gracias por el entendimiento, por el poder de hacer riquezas, por la sabiduría, Señor, para dar pasos de transformación y bendecir a muchos otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, profeta Santiago, por estar aquí con nosotros. Creo que tenemos que tomar este en vivo como una clase financiera y tomarla y estudiarla. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Mi esposo le manda saludos, la tengo aquí al lado. Y pues, en todo caso, muchas gracias. En serio, creo que ha bendecido Ecuador. Bueno, me encanta Ecuador, quiero ir en algún momento pronto. Va a venir. Los honro a los dos, pastor, saludos al pastor Luis y que Dios los bendiga. Y una feliz noche para ustedes. Bendiciones, profeta. Adiós.